Johann Sebastian sostuvo a su hijo Trigo durante 50 minutos después del disparo que cambió para siempre la historia de su familia. Era el 27 de agosto de 2006 en Hidalgo, Texas. El concierto había terminado y el público quería acercarse al ídolo para pedir una foto o un autógrafo. Trigo Figueroa, de 27 años, estaba allí como jefe de seguridad de su padre. No era un invitado más. Era el hijo que cuidaba la entrada, revisaba el movimiento de la gente y trataba de proteger al hombre que millones llamaban el poeta del pueblo. En medio del tumulto, un hombre sacó una pistola calibre 45 y le disparó. El agresor saltó una valla, se mezcló entre la gente y desapareció. Johann corrió. Encontró a su hijo en el suelo y pidió ayuda una y otra vez. Según contaría después, lo tuvo en sus brazos 50 minutos, esperando una ambulancia que no llegaba. Luego murió en el Hospital Medical Center de McAllen. El asesino nunca fue capturado. 4 años después, la madrugada del 12 de junio de 2010, la tragedia volvió a golpear. Juan Sebastián Figueroa, otro hijo de Johann, llegó con amigos al bar Gran Hotel Cuernavaca. Tenía 32 años. Los guardias no lo dejaron entrar. La discusión creció. Hubo empujones, tensión, orgullo, alcohol y una decisión fatal. La versión oficial dijo que uno de los guardias le disparó 2 veces. Pero esa misma noche aparecieron narcomensajes atribuidos al cártel del Pacífico Sur. Uno de ellos decía que ellos habían matado a Juan Sebastián Figueroa. Las autoridades negaron esa versión y hablaron de una riña de bar. La familia también rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado. Pero quedó una pregunta que nadie pudo borrar. ¿Por qué un cártel se adjudicaría la muerte del hijo de un cantante si todo había sido una pelea común? Mientras Johann Sebastián velaba a su segundo hijo asesinado, 150 elementos del ejército mexicano llegaron a su rancho en Juliantla, Guerrero. Revisaron habitaciones, establos, bodegas y rincones. Buscaron armas, drogas o cualquier indicio que justificara aquel operativo. Johann, de luto y vestido de negro, decidió hablar ante las cámaras. Con los ojos rojos y la voz quebrada, dijo la frase que todavía persigue su historia: «Yo no soy narcotraficante». Recordó que tenía 30 años de carrera y que le dolía que el ejército hubiera entrado al rancho durante el duelo. La conferencia muestra a un padre destruido defendiéndose de acusaciones que muchos murmuraban en privado. Para entender cómo un niño pobre de Guerrero terminó rodeado de fama, dinero, balas y sospechas, hay que regresar a 1951. Johann Sebastián nació en Juliantla, un pueblo pequeño duro, marcado por la pobreza. Creció entre 12 hermanos. A los 7 años vendía gelatinas, boleaba zapatos y cargaba cubetas de leche antes del amanecer. A los 14 quiso ser sacerdote y entró al seminario. Estudió latín, teología y compuso una misa completa. Pero su padre lo sacó de ese camino. A los 17 trabajaba en un hotel de Ciudad de México. Limpiaba habitaciones y trapeaba pisos. De noche cantaba. Angélica María lo escuchó en un pasillo y le dio un contacto. Él tocó puertas en disqueras, pero casi todas se cerraron. Le dijeron que su voz no servía y que no tenía imagen comercial. Se fue a Chicago, lavó platos y vendió autos usados. Entonces llegó una llamada desde Texas. Un promotor le ofreció $1,000 por presentación.
pero con una condición. Tenía que cambiar su nombre. José Manuel Figueroa eligió llamarse Joan por el Papa Juan XXIII y Sebastián por San Sebastián, el mártir romano atravesado por flechas. Con ese nombre llegaron los éxitos. Tatuaje se convirtió en himno. Secreto de amor llenó radios. Un idiota hizo llorar a millones. Su primera esposa fue Teresa González. Tuvieron 3 hijos, José Manuel, Trigo y Juan Sebastián. Teresa lo vio transformarse. El hombre humilde empezó a llenar palenques, comprar ranchos, coleccionar autos y pasar meses de gira. Las noches fuera de casa se volvieron costumbre. El matrimonio terminó sin explicaciones públicas. Después llegó María del Carmen Ocampo. Una relación más discreta de la que nació Zarelea. Luego apareció Maribel Guardia. Se conocieron en 1992. Ella tenía 33 años y él 41. Era actriz, cantante y una de las mujeres más admiradas de México. Se casaron ese mismo año. En 1995 nació Julián, el hijo que los uniría para siempre. En 1996, Joan y Maribel protagonizaron la telenovela Tú y yo. Parecía el proyecto perfecto para una pareja famosa. Pero en el set estaba Arlette Terán, una actriz de 19 años. Joan tenía 45. Una esposa y un bebé en casa. Según la historia que Maribel contaría después. Una noche, él no llegó a dormir. A la mañana siguiente apareció sin explicar nada. Más tarde, mientras veían televisión, Juan José Origel dijo en vivo que había visto a Joan con Arlette en un bar del centro histórico. Maribel entendió todo. Sacó sus botas, sus chalecos y sus cinturones del closet y le dijo que se fuera de su casa. Joan negó la relación hasta el final de su vida. Arlette habló mucho después y dijo que había sido víctima de las circunstancias. Una joven de 19 años trabajando junto a un hombre poderoso acostumbrado a conquistar. A partir de ahí, la imagen romántica del cantante mostró otra cara. Después de Maribel, vinieron más mujeres. Arlette duró poco. Erika Alonso permaneció 12 años y tuvo con él a Juliana. Alina Espino lo acompañó hasta sus últimos días y le dio 2 hijas, Johanna y Debe. En total, el relato habla de 5 mujeres documentadas y 8 hijos reconocidos. El hombre que escribía canciones sobre amor eterno no conseguía sostener una sola relación sin romperla. Pero las infidelidades serían apenas una sombra menor frente a lo que venía. En 1999, los médicos le dieron un diagnóstico devastador: cáncer de huesos, mieloma múltiple. Le dieron 1 año de vida. Joan tenía 48 años, 8 hijos, contratos firmados y una carrera en la cima. Decidió que no iba a morir en silencio. El cáncer regresó en 2007, volvió en 2012, volvió en 2014. Durante 16 años peleó contra una enfermedad que debía haberlo vencido en 12 meses. Repetía una frase como si fuera oración y condena: el que nace para cantar aunque le corten la lengua. Pero ni esa frase pudo protegerlo de la muerte de sus hijos. Trigo cayó en Texas en 2006. Juan Sebastián murió en Cuernavaca en 2010. En ambos casos quedaron dudas. En el primero, un asesino que escapó entre testigos y nunca fue identificado. En el segundo, una versión oficial de riña de bar enfrentada a narcomensajes que apuntaban al crimen organizado.
Y en medio de todo, el operativo militar en el rancho de Juliantla. Esas piezas nunca encajaron de forma limpia. La segunda parte más oscura del relato aparece en expedientes y publicaciones posteriores. En 2014 y 2015, dos mujeres declararon ante una unidad especializada de la Procuraduría General de la República. Una fue identificada como Amanda y declaró el 19 de junio de 2014. La otra fue identificada como Julieta y declaró el 8 de junio de 2015. Sus testimonios señalaron al cantante en hechos graves relacionados con reuniones privadas y mujeres jóvenes. El contenido fue tan delicado que la familia reaccionó con furia. Maribel Guardia defendió a Joan y dijo que pondría las manos en el fuego por él. Sus hijos emprendieron acciones legales contra quienes difundieron esas acusaciones. Es indispensable decirlo con claridad. Joan Sebastián nunca fue condenado por esos señalamientos. Nunca enfrentó una sentencia y nunca fue declarado culpable por un juez. Pero los testimonios quedaron como una mancha en archivos oficiales y como una pregunta difícil de borrar. En 2021, la periodista Anabel Hernández publicó Emma y las otras señoras del narco. En ese libro, con base en testimonios de personas vinculadas al cártel de los Beltrán Leiva, se afirmó que dentro del cártel todos sabían que Joan Sebastián era narcotraficante. Otra frase fue aún más dura. El hobby de Joan Sebastián era cantar. Lo suyo era traficar drogas. Según esa investigación, su rancho en Juliantla habría sido usado para reuniones privadas con figuras del crimen organizado. Se mencionan nombres como Arturo Beltrán, Leiva, Edgar Valdés Villarreal, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Joan murió en 2015 y no pudo responder a ese libro publicado 6 años después. Su familia negó todo. No hubo condena judicial. Pero la sombra se hizo más pesada cuando en 2023 apareció en Cuernavaca una narcomanta dirigida a Federico Figueroa, hermano del cantante. Una década después, el apellido seguía apareciendo en mensajes del crimen. Mientras esas sospechas crecían, el cuerpo de Joan se apagaba. El hombre que medía 1,78 m terminó midiendo cerca de 1,60 m por el daño en sus huesos. Las quimioterapias afectaron su voz. En febrero de 2014 anunció que se retiraba de los caballos porque ya no podía montar. Para él fue una derrota brutal. Los caballos eran su conexión con Guerrero, con la infancia y con el hombre que había sido antes de la fama. En su rancho de Teacalco mandó preparar una habitación con monitores, oxígeno, catéteres y equipo médico. No quería morir en un hospital. Quería morir en su tierra. El 13 de julio de 2015 empezó el final. Según su médico, fueron 14 horas de agonía. La familia estuvo allí mientras el cuerpo intentaba resistir y los aparatos marcaban cada caída. Pasaron oxígeno, suero y medicamentos, tratando de compensar un organismo que ya no podía sostenerse. Falló el corazón, falló el pulmón, falló el riñón, falló el hígado. Falló todo. A las 7:15 de la tarde, Joan Sebastián murió en Teacalco, Guerrero. Rodeado de familiares. Tenía 64 años. Había sobrevivido 16 años al diagnóstico que le daba solo uno. Había ganado premios, llenado escenarios y compuesto cientos de canciones. Pero ni siquiera su muerte trajo paz. Joan Sebastián murió sin dejar testamento.
Esa decisión o ese silencio condenó a sus herederos a una guerra que lleva 10 años. El patrimonio era enorme. El relato menciona más de 100 propiedades entre casas, ranchos y terrenos en Guerrero, Morelos, Veracruz y Jalisco. Oficialmente se habla de 51 propiedades, aunque versiones cercanas al caso elevan la cifra hasta 150. También dejó 854 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Obras que siguen generando regalías, pero no dejó una instrucción clara. Hijos de 5 mujeres distintas. Exparejas. Abogados y tribunales quedaron atrapados en una disputa que cruzó México y Estados Unidos. Juliana Figueroa acusó a sus hermanos de avaricia y de querer dejarla fuera. José Manuel Figueroa dijo que Juliana entorpecía el proceso. Erika Alonso intentó ser reconocida como heredera, alegando que había sido esposa de Joan al momento de su muerte. Pero un juez en Texas rechazó su reclamo como pareja, aunque reconoció a Juliana como heredera legítima. Maribel Guardia también apareció en la disputa. Aunque su matrimonio con Joan había terminado casi 20 años antes de la muerte del cantante. En enero de 2025, el abogado de la sucesión dijo que quizá por fin habría acuerdo y que entre marzo y abril podría conocerse la distribución. 10 años para resolver lo que un testamento habría ordenado en semanas. 10 años de hermanos enfrentados, regalías detenidas y una familia convertida en expediente judicial. Hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Fue encontrado inconsciente en su habitación en Ciudad de México. Tenía 27 años, la misma edad que Trigo cuando fue asesinado en Texas. El acta de defunción habló de infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Julián había cargado con la sombra de su padre, con la presión de un apellido enorme y con una tristeza que él mismo había reconocido en entrevistas. Habló de depresión, de alcoholismo y de lo difícil que fue crecer siendo hijo de 2 figuras tan famosas. Murió sin recibir su parte de la herencia. Ahora su hijo José Julián, de 9 años, puede heredar lo que correspondía a su padre. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la cifra podría llegar hasta 120 millones de pesos. Pero el dinero sigue atrapado en tribunales. La historia de Joan Sebastián empieza en 1951 con un niño que vende gelatinas en Juliantla y termina con un apellido dividido entre tumbas, juzgados y preguntas sin respuesta. Fue el compositor de tatuajes Secreto de Amor y Con tu Recuerdo. Ganó 5 premios Grammy y 7 Latin Grammy. Fue amado por millones como el poeta del pueblo. Pero también fue un hombre rodeado de contradicciones. Cantó al amor mientras destruía relaciones. Defendió su nombre diciendo que no era narcotraficante, mientras el ejército revisaba su rancho. Enterró a 2 hijos asesinados en circunstancias que nunca quedaron totalmente claras. Murió sin testamento, aunque sabía desde 1999 que la muerte lo seguía de cerca. Dejó 5 hijos vivos peleando por una herencia que él pudo ordenar con una firma. Dejó 3 hijos muertos antes de cumplir 35 años. Dejó a un nieto de 9 años como posible heredero de millones y de una historia que nadie sabe cómo contarle. En el panteón de Juliantla descansan Joan Trigo y Juan Sebastián. Los fans llegan con flores, guitarras y canciones. Tocan tatuajes bajo el sol de Guerrero. Cantan Secreto de Amor frente a una tumba. Muchos conocen al artista,
no al hombre detrás de los secretos. A pocos metros están los hijos que no pudo proteger. Julián no está allí, pero su ausencia pesa como otra silla vacía en una familia donde ya faltan demasiados. Esa es la verdadera herencia de Johann Sebastian. No solo propiedades, regalías y premios. También silencios, sospechas, versiones enfrentadas y preguntas que siguen vivas. El que nace para cantar aunque le corten la lengua. Johann cantó hasta que el cuerpo se rindió. Lo que nunca cantó fueron sus secretos. Y por eso, 10 años después de su muerte, su historia no termina. Sigue sonando entre las montañas de Guerrero.